pues nos vamos tendidos a la charla con Luis Miguel Estrada, que hoy está con nosotros. Luis Miguel, pues muchas gracias por darte una vuelta aquí a los estudios, bienvenido. Y el último argumento del Rey es tu más reciente novela, publicada ni más ni menos en el Fondo de Cultura Económica, en una de esas colecciones que uno lo tiene en el corazón, ¿no? La Claro, colección popular, pues la colección con la que nos formamos, ¿no? Muchos, y siempre estar en el Fondo de Cultura Económica, en esta colección, yo creo que pues es una estrellita muy bien ganada. Así es que gracias por estar aquí esta mañana. No, muchas gracias por la invitación. Sí, en efecto, es un gusto enorme tener una novela con estas características en la colección popular del Fondo de Cultura. Le han dado un tremendo impulso. Sí, claro. Y pues estamos muy contentos. Oye, lo primero que hay que platicar es que, bueno, obviamente es una novela que gira en torno a un personaje, un boxeador en el mundo, en el universo del box, y que denota precisamente un conocimiento profundo del tema, ¿no? No me acuerdo, no sé si en algún momento creo que dijo Heriberto Yepes o alguien, dijo, aquel que quiera hacer novela en este momento, la tiene que ser a partir de la investigación, ¿no? Creo que ya la imaginación, sí, claro, tiene su función, pero la investigación es un elemento fundamental para lograr una novela robusta, poderosa, podríamos decirlo, ¿no? Sí, mira, a mí me llama mucho la atención la manera como a veces se ha trabajado el boxeo en México. Digo, no han sido malos trabajos, desde luego no digo que... Algunos sí, ¿no? También De hay que pronto, decirlo. pero muchas veces lo que a mí me ha gustado más de lo que yo he leído es gente que precisamente se metió de cuernos, ¿no? Allí al tema. Ricardo Garibay cuando investiga, cuando Y a conoce él le las glorias encantaba del el Lalo. box también. No, él hizo amateur. Cuando era joven, sí, él hizo sí. amateur. Entonces tiene varios cuentos previos y después se va a todo esto que hace su investigación sobre el Púas Olivares. Vicente Leñero tiene un par de obras de teatro, pero él también era, como periodista y como editor, estaba constantemente en contacto con ese mundo del periodismo deportivo. Entonces sabía muy bien lo que estaba haciendo en términos, ¿no?, de investigación. Y para esta novela a mí me tocó hacer una investigación más o menos doble, ¿no? Primero, por un lado, lo que a mí me gustaba escribir, porque escribí en algunos en medios web, ajá, sí. Hasta andabas en la crónica, andabas sí, siguiendo, estaba a ras de lona prácticamente. Seguíamos algunos perfiles de peleadores, algunas crónicas de peleas. Luego yo saqué un libro que era más bien la experiencia del espectador, que se llama Crónicas a Contragolpe, en 2013, por ahí más o menos. Y después hice una investigación doctoral. Exacto. Con el tema del boxeador en la literatura mexicana. Entonces, una fue por el track de la investigación de campo y otro fue por el track de la investigación. Le diste una buena pasada académica. a toda la literatura de box. Sí, y encima de todo estuve entrenando un poco en Estados Unidos. Todavía entreno, todavía de cuando. ¿Allá hiciste tu doctorado? ¿En Cincinnati? En Cincinnati, sí. Y allá me metí a gimnasios, estuve platicando con gente, estuve haciendo sparrings, estuve haciendo una serie de cosas. Entonces también eso, digo, a la hora de presentar una pelea, como que lo traté de incorporar esa experiencia física, ¿no? Oye, Orlando Cano es raro, ¿no? Dentro de los personajes del mundo de la literatura o lo que se ha plasmado en las narrativas en general. Es un tipo, me acuerdo mucho de una frase de la novela donde dices, o no me acuerdo quién lo comenta, dice, la verdadera fuerza o el nivel de un boxeador se nota cuando uno se retira. Sí. Algo así dices, ¿no? Y creo que eso nos da un punto de vista distinto, ¿no?, a muchas de las narrativas que se han hecho en cuestión de box, o que nos expliques con qué conecta Orlando en esta tradición del boxeo. En esta tradición del boxeo yo había visto mucho el trabajo de los boxeadores mexicanos como el ídolo caído, ¿no? Que de pronto tú dices... Es que es un clásico, ¿no? Clásico, en la narrativa, pues. Pero es un clásico del siglo XX. Sí, porque cuando uno lo empieza a revisar, el tipo de carreras que han tenido muchos boxeadores posteriores a los 90s, te das cuenta de que hay boxeadores que han sido más solventes en el retiro. Está el Finito López, está Marco Barrera, claro. Con todo y los tropiezos que luego ha tenido, pero el propio Terrible Morales no tiene un mal retiro. Quiero decir entonces, y luego cuando vamos vidas más equilibradas. Sí, cuando ¿no? vamos al boxeo femenil también nos damos cuenta de que son también retiros más tranquilos. Ana María Torres, Jackie Nava, ¿no?, la llevan bastante tranquila. Entonces me preguntaba también en este asunto de investigar cómo hablamos de un boxeador
desde lo que pasa ahora en el boxeo, ¿no? Generaciones un poco más conscientes, generaciones un poco más reflexivas, generaciones que han aprendido precisamente de estos grandes errores del pasado, ¿no? Entonces Orlando Cano es un boxeador que nos presenta a Carol Ortega, que es su contraparte, ¿no? La periodista deportiva que trata de investigar sobre él y hacer un libro, y nos presenta el arco grande de su carrera pugilística, desde sus inicios hasta prácticamente sus últimos momentos sobre el ring, ¿no? Claro. Entonces me gustaba pensar en cómo un trayecto más o menos de 20 años puede darnos una idea de lo que ha cambiado tanto de las percepciones que tenemos como de las formas de presentar la figura pública, porque pues, bueno, él empieza como en 2000 cerrados y termina como en 2020, es decir, no Sí, había, ya. no había medios digitales, Exacto. no había redes sociales, no había un montón de cosas que ahorita forman esta suerte de capitales de las figuras públicas con los que se negocia sí o sí. ¿Cómo lo nombras ahí? Los vendedores de carne, ¿no? Que dices. Oye, pero además, fíjate que es interesante, ¿no? O sea, cuando tú lo subrayas, son estereotipos del siglo XX, ¿no? Y creo que muchas profesiones tenían esos estereotipos, ¿no? Por ejemplo, también si le damos una buena pasada a los músicos, ¿no? Claro, Del desde siglo luego. XXI, ya también es otra perspectiva, ¿no? A los mismos escritores, ¿no? Que se les pensaba bohemios y todo el rayo y bla, bla, bla. Pues no, pues muchas veces no es así. Hay sus excepciones, ¿no? Pero sí, van dando ese giro de tuerca, creo, ¿no? Sí, pero además también creo que tenemos una serie de percepciones en torno a algunas profesiones o algunas actividades que están mediados por una visión de distancia, es decir, tú puedes hablar del escritor como esta suerte de genio maldito, ¿no? Y no hay tanta bronca porque si eres un genio se vale que caigas en el exceso, porque pensamos que el genio intelectual puede tener eso. Claro. Pero realmente no concebimos demasiado del atleta como alguien que puede entrar y salir de esos mundos o no tocarlos, o una serie de situaciones, ¿no? Creo que también eso está mediado por una serie de percepciones más o menos de cómo se ha escrito desde la intelectualidad, cómo se ha visto desde el cine, cómo se ha visto desde el periodismo, ¿no? Claro. Imagínate, o sea, es una persona que muchas veces viene de ciertos ambientes socioeconómicos con muchos retos y de pronto que se haga una figura relevante, que consiga una paga sustancial. No sé si de pronto da como un poco de miedo de clase, ¿no? A algunas personas que han escrito del boxeador de esa manera que dices, órale, aguas con ¿no? No sea que nos brinque, ¿no? Claro. Pero te digo, a mí una parte de esto fue también ver a gente en vivo, a gente en gimnasios, entrenadores, boxeadores retirados, boxeadores profesionales, y darme cuenta de que además de lo que yo quería narrar sobre el boxeo que me apasiona, también había un pequeño homenaje, ¿no? A esta gente que para mí ha sido tan entrañable. Oye, hace rato que estábamos hablando con Juancito Nicolás Becerra sobre los géneros, ¿no? Sí. O esta percepción también medio tradicional de los géneros. Y creo que tu novela es una buena muestra de cómo podemos entrecruzar, ¿no? A mí me gustó mucho de la novela que intencionalmente se muestran como las costuras del texto, ¿no? Es decir, lo que muchas veces se trata de ocultar en algunas novelas o en algunos textos, tú lo expones y con eso prácticamente abres la novela, ¿no? Estos diálogos con muletillas, estos diálogos en donde pues se demuestra un poco el perfil del protagonista, ¿no? Pero también el matiz de Carolina, ¿no? Las intenciones. Esta parte también es muy interesante en cuestión de estructura, podríamos decir, o de estilo, ¿no? Y es que era una parte que a mí me gustaba mucho, porque yo quería hacer una novela sobre box, pero también quería hacer una novela sobre escribir. Exacto. O sea, quería hacer una novela sobre boxeo, pero sobre escritura, es decir, dos cosas que me apasionan profundamente. Quería meterlas, entonces necesitaba una estructura así. Entonces tenemos a la periodista deportiva, tenemos las entrevistas que le hace Orlando Cano, tenemos la forma como ella la crónica, ¿no? La crónica. No, y esto además es una cosa muy metida en la crónica latinoamericana. Ahorita hablaban en el promo de García Márquez. García Márquez, en Relato de un náufrago 1955, lo que hace es entrevistar a Luis Velasco y luego convierte esas horas y horas y horas de entrevista en una voz en primera persona. Y también lo llegó a hacer Osvaldo Soriano. De hecho, tiene una entrevista genial que por ahí cito con Obdulio Varela, ¿no? El capitán del equipo de Uruguay que le ganó a Brasil en casa en el Maracanazo. Esa parte está muy buena. Entonces, y Osvaldo Soriano, ese escritor argentino, hacía lo mismo. Te entrevisto
convierto tu voz en Oye, pero primera además persona y la paso. el sentido dramático, ¿no? Claro, Que también sí, es sí, cuando sí. dice, metí ese gol, ¿no? Que me hizo que me odiara todos, ¿no? Sí, Dice, pero a los 5 minutos, pues era el respeto, ¿no? Y eso sí, no, eso- que es ganarle en casa, ¿no? A alguien, que se sí, convierte en respeto. Pero bueno, entonces te digo, me interesaba mucho trabajar. Usualmente hemos visto que la forma canónica de ver los géneros o las prácticas escriturales decimos, bueno, la crónica, cuando se hace literatura, es que le empieza a tomar herramientas a la ficción. Le claro. toma herramientas a la novela, le toma herramientas al cuento, le toma herramientas al ensayo literario. Y yo pensaba, y si lo hacemos al revés? Si yo Exactamente. convierto la Tiene ese crónica, efecto, ¿no? exacto, la crónica de periodismo deportivo en ese arsenal de recursos que le voy a meter a la novela para construirla. Claro. Y básicamente es una novela hecha con los recursos del periodismo deportivo. Así es. En muchos sentidos. Sí, ¿no? Y con los conceptos ya del siglo XXI, ¿no? Con la Sí. idea del podcast, con la idea de Claro. los medios virtuales, todo este asunto, ¿no? Oye, pues qué interesante. ¿Cuándo se presenta la novela? La novela la presentamos aquí en el Centro Cultural Universitario, Complejo Cultural Universitario, el 7 de junio a las 5 de la tarde. Perfecto. Vamos a estar aquí haciendo bueno, una presentación, platicamos, hablamos un poco más a profundidad y los esperamos que nos acompañen. Oye, pues ahí está la invitación. Gracias por venir esta mañana, Luis Miguel. Y bueno, pues altamente recomendable El último argumento del rey, que lo tenemos aquí en este momento. Ya está en librerías, pues prácticamente la distribución es nacional, ¿no? Sí. En toda la red Educal, pero bueno, también prácticamente en cualquier librería, ¿no? Sí, va a estar por todos lados, por fortuna. Oye, pues te agradezco. Muchas gracias por venir esta mañana. Gracias.